Shalom amigos, un saludo cordial, muchísimas bendiciones a todos. En el video del día de hoy quiero contarles una experiencia personal que estoy seguro que va a servir de bendición para muchas personas que están atravesando dificultades, que no ven la salida, que hay veces en las cuales uno está pidiendo algo y a veces no, o lo que nos lleva a la Kabbalah es a comprender de que hay veces la salida llega de maneras insospechables. Hay veces que cuando uno ve que no ve la salida por ningún sitio, el Eterno envía una mano que literalmente lo toman y lo llevan hasta el destino donde deba llegar la persona siempre que sea para su bien. Los milagros existen y constantemente, si uno pusiera atención, se daría cuenta que nos suceden todo el tiempo milagros. La gente cuando escucha la palabra milagro está pensando que si Dios no le hace, no sé, le parte el mar rojo a la mitad y cruza por el Yamsuf, o ve que se le aparece un ángel. La gente está esperando cosas espectaculares y no se da cuenta que cada día nos suceden pequeños cosas, pequeños milagritos que no son pequeños, porque esas cositas pequeñitas que nos suceden sí marcan una gran diferencia. Ya sea el simple hecho de que uno despertó bien, uno pudo despertar viendo, caminando, con la capacidad de moverse. Hay mucha gente que no tienen esa bendición, gente que se levantan, sí se levantan, porque hay gente que muere mientras duerme, hay gente que ha perdido la visión, que está paralítico, que está enfermo, que está tratando situaciones. Si ese no es su caso, dé gracias al Creador, porque hay personas que están atravesando por situaciones y aún así cada persona recibe cada día milagros y bendiciones. El agua que uno bebe, uno da por sentado eso, hay gente que no tiene ni siquiera agua potable ni nada que beber. El alimento que recibe, por muy poco lo que sea, la persona tiene que agradecer porque hay otros que están atravesando mucha más dificultad. Pero aunque sea a usted no le falta, aunque sea lo necesario, pero lo tiene. Le decía, la capacidad de moverse, el cuerpo, a veces de tener a sus padres. Hay quien no tiene padres, quien no tiene familia, no tiene apoyo. Entonces, póngase a pensar y verá cuánta bendición recibe. Hay veces que quizás se pueda manifestar de forma más clara a la hora de encontrar un trabajo, cuando no había ninguna posibilidad, de momento se le abre una oportunidad a la persona. Hay veces que va a un sitio, por ejemplo, no sé, tiene que viajar a un lugar y de momento le aparece el transporte justo ahí al frente. Pueden parecer cosas simples, pero no es así, sino que son esos regalos y bendiciones de parte del Eterno, que si nos concentrásemos en todas esas cosas buenas que nos suceden, entonces disiparíamos tanta preocupación por otros problemas que sí están ahí porque cada cual tiene sus problemas, pero la mano del Eterno siempre está presente. Mire, yo le voy a contar una experiencia. Hay veces que la gente me pregunta y me quiere que le cuente alguna de las experiencias personales. Ya yo he contado algunas en el canal, pero son muchas cosas que también me han sucedido. Y les voy a contar lo que me sucedió en una ocasión hace unos meses, cuando estaba yo que tenía que tomar un vuelo desde Tel Aviv, Israel, iba camino a Berlín, Alemania. Ya saben que por todo el tema de la guerra, eso fue a principio ahora esto fue a final del mes de agosto del año que pasó, 2024, hace unos meses, no hace mucho tiempo. Me sucedió que yo tenía que ir hasta Berlín. ¿Y qué sucede? Que por el tema de la guerra en Israel, muchos vuelos han estado cancelados y la verdad es que todo un tema muy difícil con el tema de las aerolíneas para salir de Israel y también para entrar al país. Y al final, bueno, conseguí un vuelo que hacía escala en Montenegro y de ahí para Berlín, Alemania. ¿Qué sucedió? Que, bueno, Montenegro, imagínense, yo nunca había estado allí, es como un país pequeñito, justo ahí por debajo de Grecia, que ni yo sabía bien dónde estaba en el mapa ese sitio. ¿Y qué me sucedió en ese lugar? Que el avión se atrasó. El avión llega tarde, aterrizó el avión nuestro y cuando vamos bajando yo veo que la otra aerolínea estaba ya a punto de partir. Yo sabía que es la misma compañía del vuelo que yo tenía que tomar a Berlín, pero no estaba seguro si ese era mi avión o no. Sabía que era la misma compañía, que veía a la gente abordando
veo que el tiempo está corriendo y ya cuando llego, digo, capaz que pierda el avión. Muy extraño porque la verdad es que es un país, parece que es bien, parece no, es bien pequeñitito, todo en medio de montañas. Cuando para bajarse del avión nos llevaron, primero nos detuvieron en un lugar porque había una fila de personas para dar tiempo a que la fila avanzase. Y yo pensando, bueno, Dios mío, si se me va el avión, me quedo perdido en este país, en medio de las montañas, aquí no hay más nada, porque no se veía ahí ciudad ni por nada. Por finalmente nos avanzan para la fila, y bueno, era una fila tremenda. Era aquello, era un, como decimos, un grupo de personas. Era terrible la cantidad de gente que había. Muy pequeñito ese aeropuerto, súper, súper pequeño para la cantidad de gente que había. Cientos de personas, y por supuesto hay una fila para los que son de la Unión Europea y los que son de otros países. Entonces, para pasar por la inmigración había tremendo la cantidad de gente. El tiempo ya mi avión estaba, lo que me faltaban eran como, no sé si era media hora o algo así para que el vuelo partiese. Bueno, tuve que hacer toda esa fila, salgo del paso al control y justo ahí pasando por la seguridad, la salida del aeropuerto. Yo me imaginaba un aeropuerto más grande, que puertas y demás. No, no, es que saliendo de ahí ya estás en la calle. Fue algo como muy extraño. Aquello parecía, en vez de un aeropuerto, como una terminal, no sé, de ómnibus, lo que parecía aquello. Una cantidad de personas, porque salgo del sitio y ya me encuentro que estoy fuera, en la calle. Digo, pero ¿dónde está acá? Tengo que tomar un vuelo de conexión. Entonces voy a regresar por la puerta por donde íbamos a salir y de momento siento que me agarran por la mochila y me jalan de vuelta, y cuando miro era un oficial. Le estoy explicando en inglés que lo que necesito es que tenga un vuelo de conexión, y la persona no hablaba ni inglés ni hablaba nada, no sé qué idioma hablan en Montenegro, no entendió, y lo que hizo fue que me lanzó afuera. Yo me molesté un poco, ¿no? Porque digo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo pueden tratar a alguien así, a los pasajeros? El hombre me agarró así por la mochila, no hablaba en inglés, te estoy explicando que no es que solamente estaba buscando, ¿no? Dónde preguntar, lo que quería hacer una pregunta, le estoy preguntando a él y no entiende tampoco inglés, y lo que hizo fue que me lanzó afuera y me dijo, no, tienes que, básicamente entendí que tenía que dar la vuelta y entrar otra vez por ahí mismo, por una otra puerta, que había una cantidad de gente con otra fila todavía mucho mayor. Aquello era, parecía un caos, parecía que estabas en una zona de guerra y gente huyendo de la guerra, lo que parecía ese aeropuerto. Literalmente, no había más nada, no había control, no había... terrible. Aquello parecía literalmente como huyendo de una guerra, y la cantidad de gente, un descontrol, no se veía fila, ni quién era el primero, ni dónde, por dónde ir. Yo solo sé que di la vuelta, que realmente había una puerta donde podías continuar, pero no dejaban entrar, tuve que salir, y literalmente fue salir y entrar por el costado. Y una cantidad de personas increíble, y yo miro una pequeña monitor que había, un televisor, una pantalla, y estoy mirando que mi vuelo se va ya. Mi vuelo ya se va en 5 minutos, en 10 minutos. No había ni fin para la fila que había tan grande y la cantidad de gente, el molote, el ruido, tremendo aquello. Y digo, Dios mío, ya se me fue mi avión, me quedé perdido en este país. ¿Y ahora qué hago? La fila que había era tan grande y pero tan desordenada que no se sabía ni quién estaba al principio ni al final, porque el lugar era tan pequeñito que ya tocaba fondo y la gente se agrupaba en los costados, del lado. Aquello era un grupo tan grande que uno no sabía ni qué era principio ni nada, ni final, ni aquello. Gente de todo el mundo, y uno no sabía ni qué hacer ni qué preguntar, porque nada más había como una pequeña ventana, había como una al frente donde se preguntaba, pero como solamente dos abiertas y una al lado con toda esa fila. Me quedo de pie unos 1 o 2 minutos, y de momento hay una persona al lado mío. Los vi así como medio blancos, rubios, pensé que eran europeos y digo, bueno, seguro que hablan inglés. Y le pregunto, ¿dónde está la fila? ¿Esta fila para qué es? La persona me responde que no sabe, que ellos están en la fila, pero que no sabe tampoco. Le digo, tengo un vuelo que tomar para Berlín y mi vuelo ya está, se va, ya estamos ya en 5 minutos, se ha marchado ya. Y la persona me dice, no sé, ellos también están ahí esperando.
Lo curioso fue que, bueno, me quedo 1 minuto, 2 minutos y vuelvo a preguntar a la persona y le digo, ¿y esta fila que está acá es la fila para embarcar? No sé, ¿dónde se puede preguntar aquí? La persona que es un matrimonio, que están ahí también de pie esperando perdidos, me dice, ¿por qué no vas y preguntas allí? Me apunta así, me dice, ¿por qué no preguntas allí a esa persona? O sea, en un mostrador que había, que también era otra fila que había, no es que estuviese desocupado, no, era otra fila que había transversal con gente con, bueno, ya haciendo el check-in, como decimos. Bueno, fue algo así que me dijo, pregunta a esa persona y ve, crucé la fila y de momento eh, me llega una señora y yo le digo, mire, tengo un vuelo a Berlín, pero estoy mirando que ya esa es la hora exacta. La mujer me tomó de la mano y me dijo, ven conmigo, no te preocupes. Me llevó delante del mostrador, el que, no el de la fila grande, sino el más pequeño, le dio mi pasaporte, le dice, él tiene un vuelo a Berlín. El hombre le dijo, no, pero ya se fue, es tarde, no hay nada que hacer. Le dijo, no. Y le dije a la persona, ¿y ahora qué hago? La mujer me dijo, tranquilo, no te preocupes. Le dijo al muchacho, busca ahí y dale el pasaje. El avión ya era a 5 minutos para que se despegase el avión. El muchacho imprimió el pasaje, dijo, no sé si va a ser de tiempo. La mujer me tomó otra vez de la mano y me llevó ahora en toda esa fila tan grande de personas, esa cantidad, cientos de personas agrupadas, no sé, era terrible aquello. La mujer me tomó de la mano y me llevó hasta el mismo principio de la fila, delante de todo el mundo. Me puso delante de la persona ahí y le dijo, atiéndelo a él porque tiene un vuelo. La mujer que estaba ahí dijo, pero ya es tarde, ya lo que el vuelo ya se va. Si no es que ya se fue. Me dijo, llama al avión para que dile que hay un pasajero aquí. La mujer llamó al avión y seguía un pasajero. Dice que paren el avión. El avión no se puede ir hasta que él no se monte en ese avión. Que fue increíble porque la mujer que estaba detrás del mostrador decía, ya se fue, él perdió el vuelo. Y la otra mujer decía, no, llama. La mujer me pasó delante de toda aquella fila de cientos de personas, la mujer me dio el ticket, ahí justo pasé, estaba el control de seguridad, fue rápido, pero pasado el control de seguridad, habían llamado que parasen el avión, pero me dijeron, tienes que apresurarte. Pasé el control de seguridad, que realmente fue justo ahí mismo, pero había otra fila, como de 10 o 15 personas delante de mí. Miro al costado, era tan pequeño aquello que lo que dividía a un sitio de otro era como no sé, una pared así, pero se podía ver del otro lado. Y veo que era el vuelo mío, de las personas que iban para Berlín. Entonces ya esas personas sabían que yo venía, todavía dentro del aeropuerto estoy hablando. Entonces yo tengo ahora, con todo y que estoy atrasado, ahora tengo como a 10 personas delante de mí para pasar el control de seguridad y me dejen salir. Pero le hago seña a las personas del otro lado y le digo que soy yo el que va en el avión. Vinieron unas mujeres de aquel lado hasta donde estaba yo en el control de pasaporte, me llevaron otra vez al frente de la fila, le dieron el pasaporte mío, ellas mismas se encargaron. El hombre dijo, no, pero aquí hay una fila. Dijo, no, él tiene que tomar ese avión. Le dieron el pasaporte, pusieron la estampa. La mujer me tomó de la mano, literalmente, y me llevó de la mano, fue conmigo hasta la misma puerta del avión, que estaban todos los pasajeros ya. Estaban ya en la entrada, cuando llegué, la mujer me llevó de la misma mano y le dijo, mira, aquí está, ya puedes ir sin problema. Y ya yo cuando miro veo que el equipo, ¿no? No sé cómo se le llama, de crew, el equipo bueno, de las aeromosas y el piloto y toda la gente estaba en la puerta del avión esperando como diciendo, ¿qué pasa que no despega esto? ¿Quién es esa persona que nos han detenido acá, que el avión no sale? ¿Quién es esta persona que nos está atrasando? Y la otra persona me trajo de la mano, literalmente, me llevó a la puerta del avión y me dijo, aquí está, buen viaje. Subí al avión y cuando subí todo el mundo, todos los pasajeros, como que alegres, como diciendo, al fin. Subo al avión y me habían dado un pasaje, me cambiaron y me dieron un asiento que era justo a la entrada. Y justo ahí me senté, puse el cinturón, cerraron la puerta y el avión despegó a Berlín. Así de pronto. Y esto fue una experiencia
de muchas tantas, que uno llega a ver realmente así la mano de Hashem, la protección del Eterno, porque no había forma lógica en el mundo de que yo pudiese tomar ese avión. Ya cuando llegué, le digo, ya se iba el avión. Que parasen un avión para que yo subiese, que esas personas, sin conocerme, porque el matrimonio que me aconsejó que hablase, ellos estaban también perdidos en esa fila. Y de los labios de ellos salió decirme a mí, habla con esa persona. Yo interpreto que no fue ellos, fue, no sé, Dios, mis espíritus, algo hizo que me dijesen esa palabra para que yo fuese allí, que apareció esa mujer que me llevó de la mano, que me pasó frente a toda la fila y me puso al frente. A ver, porque estoy seguro que en esa fila había otra gente igual, que estaría esperando a su abuelo, que se le perdió el vuelo y nadie hizo nada. Y en menos de nada fue llegando, saliendo, me agarran, me ponen al frente, me pasan y vienen gente y me dicen, no, pásalo a él, me toman de la mano y me llevan hasta, de la mano tomado, me llevan hasta la puerta del avión, subo al avión, cierran la puerta y el avión despega. Pero pararon el avión para que yo pudiese abordar. Fue la última persona que subió. Y cuando yo veo eso, digo, doy gracias a Hashem, al Eterno, de que ocurren esas historias que pasan en la vida de uno, de muchas otras historias que quizás pueda contar en otro momento, que son, para mí es un milagro. Yo no tengo que esperar cosas sobrenatural y empezar a ver espíritus y empezar a ángeles y cosas así para decir que eso es un milagro. No, no, es que los milagros nos suceden en la vida en esas circunstancias, sucesos, momentos donde uno ve la mano de Hashem. Y vuelvo a decir, si no es incluso porque esa persona, ese oficial, cuando yo fui a virar para atrás, me agarró de la mochila y me lanzó afuera y me dijo, sal. Si no fue porque él hizo también eso, que en el momento yo no lo entendí, me molesté un poco, si no fue porque él hizo también eso así de pronto y rápido, que fue como que me tomaron, me jalaron y me dijeron por ahí, que uno quizás puede haber interpretado como algo malo y no, después entendí que gracias a eso que me pasó, a ese incidente, que quizás fue un poco brusco, pero gracias a eso fue rápido para moverme y saber que desde el otro lado, la persona que tenía al lado, ese matrimonio que me habló y me dijo, ve allí, cuando ellos mismos están perdidos en una fila infinita, con un desastre de personas y de gente que parecía aquello, como les digo, gente que estaban huyendo como de una guerra, que no es el caso, pero les digo para que vean la barbaridad de la situación y que me encuentre esas personas allí, los del mostrador, los que trabajan allí diciendo, no, ya el avión se fue, él se perdió el vuelo, y la mujer de allí, no, él tiene que ir a ese avión, llamen al piloto, llaman al capitán, paran el avión, me llevan al frente, me llevan de la mano, y el avión esperando por mí a que yo subiese un vuelo a Berlín, Alemania. Son estas historias de que doy gracias a Hashem, doy gracias al Eterno, porque ocurren esos milagros, esa bendición, y no es el simple hecho también de que ocurra, sino de dar gracias. ¿Cuántas veces nos han pasado situaciones y se nos ha olvidado dar las gracias? El secreto está en ser agradecidos. El que agradece, muchas otras puertas se les abrirán. Y agradecer incluso hasta por situaciones a veces que pueden ser de obstáculos, dificultades y problemas, porque les digo, yo agradezco incluso hasta que me jalaron por la mochila y me sacaron y que no entendía nada y me sacó ahí mismo a la calle la persona. Porque si no hubiera sido por eso, me hubiera demorado incluso más porque estaba perdido. Nadie hablaba inglés, estaba preguntando. Entonces, todo lo que sucedió lo veo como una bendición de Hashem. Y estoy seguro que en su vida también ha acontecido muchas de estas historias, milagros, que póngase a pensar, póngase a reflexionar en su vida. Ya le decía, el simple hecho de despertar en las mañanas, de abrir los ojos, de tener un trabajo, bueno o malo, pero tiene un trabajito, bueno o malo, hay gente que, por ejemplo, en los matrimonios, bueno o malo, pero ahí están luchando juntos. Hay gente que no tiene la posibilidad de casarse. Hay gente que tiene hijos y lo que está es peleando con los hijos. Hay gente que desea tener hijos y no puede. Agradezca lo que tiene. No se concentre tanto en lo que no tiene, sino en primero concéntrese en agradecer lo que ya tiene en su mano, lo que Hashem le ha dado, porque hay muchos otros que no tienen esa suerte. Ya les decía, por muy pequeñito que sea, eso marca la diferencia. Que Hashem les bendiga mucho, perseveren en la oración, en la tefilá, confía en el Eterno. Cada situación que sucede hay veces que no la comprendemos en el momento, pero en el futuro eventualmente usted podrá comprender que todo lo que ha sucedido
ha sido para bien, sea que en el momento no lo podamos ver. Los sabios enseñan que detrás de cada dificultad se está ocultando. La dificultad está ahí para ocultar, para proteger una luz, una bendición. Solamente el que pasa por la dificultad con fuerza, con emuná, logra tomar el fruto. La cáscara siempre está antes del fruto que oculta. Entonces, mantenga la fe en Akadosh Baruj Hu, sea agradecido por lo que tiene, persevere en la oración y confíe que Hashem todavía obra milagros por cada uno de sus siervos todos los días. Que Hashem les bendiga mucho. Shalom y bendiciones.